Primer focus de la temporada, qué maravilla, qué alegría, ¿no? Y hoy vamos a hablar de un tema pues casi nada tratado aquí en Place, que es cómo lidiamos la generación, bueno, qué atrevida, incluyéndome, cómo lidia la generación treta, la generación Z con la presión, cómo pues efectivamente se aproximan a todas las cuestiones sociales que nos acontecen, si es una generación plenamente consciente de todos los conflictos y si efectivamente está mal llamada generación de cristal, ¿no? Pues bueno, pues, que si son unos lloricas, que si los millennials somos más lloricas que ellos, bueno, como una especie de, pues no sé, como una especie de Barça-Madrid que no termino yo muy bien de entender. Dicho lo cual, bueno, pues nos hemos rodeado, como siempre, pues de nuestra juventud, de nuestros medio expertos ya en muchas materias, por qué no decirlo, que bueno, pues nos van a ayudar a resolver pues algunas de estas cosas y aquí a lo que nos gusta, que es el raje-raje. Me callo la boca. Mira quién tengo aquí a mi izquierda. Hombre, por favor, esta maravilla, bióloga, como Ana Obregón. Maffer, ¿cómo estás, mi reina? Muy bien, muy contenta de estar aquí otra vez. Bueno, tía, pues tú ya sabes cómo funcionan las dinámicas focuseras, ¿eh? ¿Tú te crees que la hemos barrido, al menos? misma alfombra, pero más felicidad y más sabiduría. Muchas palabras tiradas sobre este escenario. Cuéntanos un poco, haznos así como una especie de biopic tuyo aquí de First Dates. Bueno, pues yo soy estudiante ahora mismo, estoy terminando la carrera, que ya solo me queda el TFG y las prácticas por fin. Ya llevas terminando esa carrera. Ya, es que esta carrera me mata. Y nada, pues también pues soy creadora de contenido en redes, un poco de todo lo que pillo. Hombre, claro. ¿Lo que pillas en plan hashtag precariedad? Sí, lo que pillo en plan precariedad, un poco todo. Vale. Profesora, colaboradora, creadora, lo que... Pues, sí, increíble la multidisciplinariedad. Claro, o sea, quiero decirte, yo cuando tenía 18 años, si yo hacía un currículum con muchas cosas muy distintas, era como raro, ¿sabes? Ya. Y ahora es como... Claro, bueno, es lo normal. De hecho, yo a veces tengo dos según para qué quiera echarlo. Ah, según para lo que quieras echar. Ah, a mí también me ha pasado, pero eran inventados. Entonces, claro, me decían, oye, ¿has hecho esto? Y yo digo, espera, ¿de dónde qué currículum tienes? Un momento. Claro, pero lo tuyo es encima real. Sí, sí, sí. En fin. Gerba, ¿cómo estás, mi rey? Perfecto. Madrileño. Estás más madrileño que nunca. Estoy muy madrileño. No, bueno, pero haznos aquí una presentación así un poco tuya para que te conozcan. Bueno, pues yo soy Gerba, soy trabajador y un poco más. Y bueno, tengo un grupo de música y pues poco más. Y me gusta hablar. Y surviving, ¿no? Y me gusta hablar surviving, surfeando la era hipermoderna. Sí. En el Zoom tenemos a Liz. Liz, ¿cómo estás? Hola, buenas. Cuéntanos un poquito. Pues mi nombre es Liz Gaibar, soy periodista en El Salto Diario y nada, coordino un poco la sección de educación y temas en general de juventud en este medio. Espectacular. María Lucía, cuéntanos un poco de ti. Buenas, me llamo María, aunque bueno, mucha gente me llama Corluma porque mi usuario en todos los sitios es Corluma. Soy estudiante de cuarto de medicina y bueno, aunque parezca que ya me queda poco para acabar porque la mayoría de grados son 4 años, medicina son 6, así que aún me queda un largo camino. Bueno, mujer, parece un BlaBlaCar esto, 2 años más. ¿El qué, cariño? Parece un BlaBlaCar esto. ¿A que sí? ¿A que es un poco...? Claro, o Alcohólicos Anónimos, un BlaBlaCar. Claro, pero bueno, está mal tampoco conocer a los compañeros con los que vas a hacer tu próximo Madrid-Toledo, ¿sabes? Perdón. No, hombre, no pasa nada, Gerba. Marta, ¿qué tal, mi reina? Cuéntame. Si quieres no presentarte, claro, puedes no presentarte. Bueno, puedo. No, yo me llamo Marta, soy psiquiatra, soy presidenta de la Asociación Madrileña de Salud Mental y bueno. Y la gente estaba, 2 puntos, malita. Hay gente sufriendo mucho, sí, por distintas causas y de distintas formas, pero sí, hay sufrimiento. Bueno, el sufrimiento, estamos bien, claro, perfecto. El sufrimiento va con la vida, o sea, quiero decirte un poco, ¿no? ¿O no tendría por qué? Hay una parte de sufrimiento inherente a la vida y luego dentro del sufrimiento pues hay unos niveles más grandes que otros. Sí, bueno, claro, no quería yo restarle importancia a la... Pero es verdad que es importante que hay una parte que es inherente a ser humanos, ¿no? Pero hay otra parte que como que excede un poco eso. Hay momentos históricos complicados donde se ve más movimiento. Tiraremos de ti precisamente para que nos ilustres un poco. Compañero Julio, ¿cómo estás, cariño? Muy bien, Inés. Cuéntanos un poco, es que ya no te presento yo, ahora te tienes que presentar. Ahora, porque este es el otro formato. Este es el otro formato, la otra edad. Un poco, sí, un poco sin la mesa, desprotegido. No, hombre, no, por favor. Sí. No, hombre, te protege ese moreno fantástico que te has cogido este verano, Julio. Hombre, pues no te creas que he tenido demasiadas vacaciones, ¿eh?
No, ¿sí? ¿Has tenido que trabajar mucho y todo? ¿Has hecho...? Mucho. Si quieres aprovecho ya para, Claro, para hacer una pequeña cuña publicitaria. Lanzo editorial el 4 de octubre, una editorial nueva, llamada Ediciones Monóculo. Y nada, he estado todo el verano dedicándome a eso, así que me extraña lo de que me digas lo del moreno. A lo mejor es un problema de mi vista también ahora que pues también a observar. Bueno, dicho lo cual, estábamos hablando un poco pues eso, de la generación de cristal. Si lo tenemos más complejo, lo tenéis más complejo vosotras que vuestros padres y un larguísimo, etcétera. Pero yo quiero empezar por una cuestión conceptual que Liz a lo mejor nos puede ayudar un poco a través del artículo que nuestro equipo de guión nos ha comentado. ¿Qué significa esto de la generación de cristal? Claro, o sea, el tema lo abordamos mi compañero Pedro y yo, que también firma este artículo, con una pregunta que para nosotras abría el gran melón de este reportaje, que era la generación de cristal. Se llama así, o sea, es un término que se ha acuñado un poco de manera despectiva por parte de generaciones superiores para hacer referencia a que son frágiles, a que se ofenden por todo, a que no se puede decir nada ya. Pero vale, vamos a adoptar este término de generación de cristal. ¿Es generación de cristal porque son frágiles realmente o porque es una generación mucho más transparente? Que deja ver a través de sí las inquietudes que tiene y pues todas esas preguntas y esas quejas y esas, esas cuestiones que están ahí para toda la sociedad porque las compartimos y que igual de alguna forma no se han puesto nunca sobre la mesa como se están poniendo ahora. Mafer, ¿qué sientes? Yo creo, o sea, que obviamente sí que es verdad que nuestra generación tiene un poco más de conciencia acerca de todo el tema de la salud mental, entonces ahora como que ya eso de pues los chicos no lloran o cosas de ese rollo, creo que lo tenemos entre comillas un poco superado y ya no tenemos tanto miedo de muchas veces mostrar nuestros sentimientos, decir, oye, esto me duele, tal, como que sí que siento que hemos avanzado, al menos lo que yo percibo es que sí que hemos avanzado en cuanto a habilidades de comunicación. Pero, por otro lado, también creo que nos llaman generación de cristal por el hecho de que también pues, en avanzar y pues hemos aprendido muchas cosas acerca de cuestiones sociales y ya pues es eso, no nos hacen gracia. A mí no me hacen gracia las mismas bromas que le hacían gracia a mi padre, porque a lo mejor a él le hacían gracia cosas que a día de hoy yo no tolero en mi día a día, porque a lo mejor son bromas que son hirientes para algunas personas. Entonces yo creo que también por eso es por lo cual se nos dice eso, que simplemente ya no toleramos ciertas cosas, nuestro humor ha cambiado, nos hacen gracia cosas diferentes. Entonces creo que también viene un poco por ahí, nos perciben de cristal porque no nos reímos de lo mismo que ellos, claro, por ejemplo. Claro, y es una forma a lo mejor pues, de poneros dentro de una especie de mampara de fragilidad, sí, ¿no? O sea, precisamente. Julio, ¿crees que es una generación que soporta menos la presión? Bueno, yo creo que es una generación a la que le cuesta más el sacrificio. Creo que sí, y que tiende más a quejarse. Es verdad que las generalizaciones son odiosas y que estamos hablando de... Claro, sí, ¿no? Sí, de una generación en su conjunto, pues quizá injustamente. Hay un 40% de paro juvenil, claro, entonces... Claro, yo al final no sé a qué atender, si eso es porque hay mucha gente que no quiere poner cañas, ¿no? Porque pues, prefiere dedicarse a las coreografías de K-pop porque es su sueño y entonces en ese sentido es así, o porque verdaderamente hay una realidad que responde a una precariedad o que no hay una cultura del esfuerzo, no lo sé. No, yo creo que hay una realidad muy problemática y un mal que es estructural, en el sentido de que no creo que haya un 40% de paro juvenil porque la gente se niegue a trabajar en según qué cosas, sino porque realmente no hay trabajo y el trabajo que hay es muy precario. Está remunerado con salarios miserables que impiden a la gente emanciparse. Bueno, es que antes lo comentaba uno de tus compañeros que está detrás de las cámaras, que la edad media de emancipación está en torno a los 30 años. 30 años, sí. Yo creo que es un drama lo suficientemente grave como para que los jóvenes o quienes se van a dar de bruces con ese futuro con ese horizonte en cuestión de años, pues se quejen. Pero es verdad es verdad también que hay una cierta intolerancia o incapacidad para el sufrimiento, para el sacrificio, para... Gerba.
¿Qué piensas tú? Vamos, eso es una muestra de inteligencia increíble, el que cada vez toleren menos el sufrimiento. Es que la vida no está para sufrir y realmente pues muchos habrán visto lo que ha conllevado el sufrimiento de la generación anterior, de sus padres. O sea, pues sí, tener una casa medio pagar, 2 divorcios... Claro, en plan de mejor no me caso. Claro, entonces dirán, pues a lo mejor yo no quiero eso. Y hasta que encuentren ese objetivo, o si lo encuentran en algún momento, serán capaces de ese sacrificio por lo que quieren. Pero sacrificarte por algo que no quieres, sufrir sin objetivos, pues claro, no motiva. No, claro, en plan de, sufrir. Claro, Claro. Entiendo lo que quieres decir. María Lucía, ¿qué expectativas dirías que tenéis los Zeta? Pues, por ejemplo, nosotros estamos, sobre todo, se ha visto que hay más gente que estudia en la universidad y entonces, pues, lo que se ha visto es que somos muy exigentes. Queremos que, por ejemplo, en el examen, pues, nos pongan justamente lo que nos han enseñado y entonces como que vivimos ahora con muchísimas más facilidades que antes no había. Entonces, pues tendemos más a quejarnos, a decir que por qué nos han puesto esta pregunta. Entonces, pues... Ya, entiendo lo que quieres decir. Marta, en este sentido, ¿crees que nosotros tenemos, o sea, que ahora mismo tenemos una problemática como de exigencias o que la sociedad en la que estamos ahora mismo inmersos tiene unas exigencias muy altas para con la gente joven todo el rato? Que es como en plan de, a ver, la juventud, es como en plan de, chico, tranquilo. A ver, a mí... Volviendo a lo anterior, para contestar a esto, me gusta mucho el término de generación de cristal, ni por transparente ni por frágil, sino porque creo que es una generación dolorosamente consciente de lo frágil que era el mundo que les rodeaba. De mantras que se habían asumido generaciones y generaciones antes de si te esfuerzas, ¿no? Este discurso de la meritocracia, si te esfuerzas suficiente medrarás, el éxito en la vida depende de tu capacidad individual intrínseca y si te esfuerzas, da igual en qué condiciones nazcas, vas a medrar y va a irte bien. Estamos en una situación social en la que se va viendo cada vez más que eso no es real, que no se sostiene, que se sostiene solamente para gente con unas características muy concretas, en unos lugares muy concretos y con cierta suerte. ¿Vale? Esto que explicaba Ana Peleteiro también, ¿no? La entrevista esta que le hicieron después de lo de la medalla, que centraba mucho eso y que es muy llamativo porque es un discurso generalmente poco frecuente en los medios y poco frecuente en el día a día. Entonces, yo creo que no es solo una cuestión de que haya mucha exigencia hacia los jóvenes, creo que hay una cierta indignación hacia ellos en plan de ¿pero por qué nos parece bien este mundo tan bonito que os hemos dejado? Y es mientras los jóvenes están diciendo ni es tan bonito, ni nos lo habéis dejado, nos estamos acercando progresivamente al punto de colapso, ¿no? Al punto de no retorno en el cambio climático, si no se hace nada ahora va a ir todo muy mal, eso deja unas perspectivas de futuro muy, muy complicadas que las generaciones anteriores no van a sufrir, pero las siguientes sí. ¿No? Y de alguna manera son generaciones que ese futuro en el que, ¿no? por el que apostar cada vez es más dudoso, cada vez está menos sobre la mesa, cada vez le importa a un sector, o por lo menos lo pone sobre la mesa a un sector más pequeño, mientras los dueños del mundo en ese sentido, ¿no? La generación boomer sigue acumulando recursos que ellos cuando eran jóvenes accedían a ellos y la gente joven de ahora no accede tanto. Entonces hay un discurso de exigencia de debería pareceros bien porque mira a mí qué bien me ha ido, sin tener en cuenta que las condiciones de base han cambiado y están cambiando un montón. A mí hay una idea que me resulta muy llamativa y es, a principios del siglo XX, y ahí está estudiado esto en literatura y tal, y en ficción y en el ensayo, se hablaba mucho del siglo XXI. En el siglo XXI es rarísimo ver referencias al siglo XXII. Y para mí eso es súper significativo de no estamos pudiendo pensar a largo plazo. ¿Qué hacen los jóvenes? Los jóvenes, claro, gran parte de su historia va a suceder. Los cabrones de mis padres sabían que esto se va a terminar dentro de 10 años o que no iban a estar aquí dentro de 50, es la cosa, ¿no? Entonces es como, ¿yo con qué futuro sueño? Entonces, más allá de lo que actualmente, en el momento de ahora, del día de hoy, se le exige a los jóvenes es ¿qué futuro pueden elucubrar? ¿Con qué pueden soñar? ¿Con un mundo profundamente desigual? ¿Qué es lo que se van a encontrar? ¿Con un discurso continuo de no, tienes que esforzarte cuando están viendo continuamente a sus padres deslomarse en empleos precarios? Pues yo qué sé, la gente, chaval de 18 años, que haya visto su padre trabajando jornadas en hostelería de 16-18 horas, que durante la pandemia en el ERTE descubren que estaba cotizando por 3 horas.
O sea, ¿no? Y malviven, claro. ¿Y con qué futuro va a soñar ese tipo? Sí, sí, completamente. O sea, también es un mensaje a todo el Departamento de Recursos Humanos de cualquier empresa. Por favor, dejad de preguntar cómo te ves de aquí a 5 años, porque la respuesta cada vez será más oscura. Liz, un poco esto que estábamos comentando, ¿crees que es algo transgeneracional? Que también todas las generaciones han sido en un momento así como, sobre todo, pues eso, con 17, 18, 19 años, generaciones de cristal. Bueno, yo creo que sobre todo en las últimas generaciones sí, o sea, es muy importante lo que estaba diciendo Marta porque hay que entender los contextos, o sea, es verdad que las generaciones anteriores, por así decirlo, pues mis abuelos, bueno, mis padres en otro contexto, crecieron un poco con esto de, por una parte, del silencio, ¿no? En un contexto, pues, no sé, de durante muchos años una dictadura, antes que eso unas guerras, o sea, como que igual no estaba en la mesa de prioridades abordar las cuestiones que estamos abordando hoy en día, porque había otras cosas, no sé si decir más urgentes, pero bueno, que apremiaban de alguna forma más. Pero es verdad que ahora es que, bueno, había un concepto muy interesante que es el de generación agotada, ¿no? Para referirse un poco a la que sería mi generación. Y es un poco esto que dice Marta, que es que no es que las personas estemos agotadas, es que está agotado el sistema. Entonces, bueno, creo que es una reflexión que hay que tirar por ahí. Yo soy algo más mayor que la gente que está en la mesa, me parece, y es problemas que se están poniendo ahora sobre la mesa. Que yo seguro que no, Liz, no te preocupes. Yo soy también generación de la necesidad, generación del cansancio. Yo tengo todas las generaciones acumuladas. Todas acumuladas, sí. De hecho, se están haciendo, en pandemia se han hecho muchos estudios de este tipo. Y bueno, o sea, las que peor paradas salen son hasta, pues eso, hasta los 30, 35 años, porque es un poco la gente que nos hemos comido de lleno 2 crisis. Nos hemos comido 2 crisis y sin ninguna expectativa de cambiar para bien. O sea, yo, no sé, en mi carrera, que es este rollo de que es muy vocacional, periodismo, es que de más de 100 personas matriculadas que habíamos, eran, no sé, que yo tenga localizadas, nos estaremos dedicando al periodismo puramente dicho menos de 10. Entonces es como o sea, es encadenar todo el rato frustraciones. Con suerte te puedes ir de casa de tus padres antes de los 30, pero compartiendo piso. Depende de en qué ciudad puedes irte también de casa de tus padres. Entonces, sí, no es algo nuevo de la gente que ha nacido a partir del 2010 o del 2000 o del 1990. Es una cosa que va progresivamente así porque el ascensor social, que durante años funcionó, ya no funciona. O sea, es que no funciona, está demostrado. Julio. Sí, no, yo creo que es importante y que nos ayudará a entender la frustración de esta generación, el colapso de una idea que antes estaba bien asentada en el imaginario colectivo, que era la idea progresista de la historia. Todas las generaciones pasadas, o por lo menos hasta hace 10, 20 años, vivían con la íntima conciencia de que iban a vivir mejor que sus padres, que sus abuelos. Esa idea ya no se sostiene, porque los jóvenes de nuestra generación o de la generación de los 90, de los 2000, ven el mundo que hay a su alrededor y dicen, claro, llegan a la conclusión de que no van a vivir mejor que sus padres, de que van a vivir bastante peor, de que el paro juvenil es el que es, de que las posibilidades para vivir dignamente son las que son. Entonces, claro, eso ineluctablemente provoca frustración, frustra, porque tienes unas expectativas y esas expectativas son desmentidas por la realidad. Claro, es que antes muchísimo siquiera más sombría. de haber empezado antes las a expectativas emprender se tu cumplían, futuro. porque claro, voy a vivir mejor que mis padres. Y vivías efectivamente mejor que tus padres. Hoy partes con la premisa de que, precisamente por esta concepción progresista de la historia, de que vas a vivir mejor que tus padres y luego la realidad te desmiente. Claro, bueno, o sea, entiendo lo que quieres decir. Yo quería preguntarte algo a Maffer, pero no sé si le quieres responder. Bueno, quería decir que, o sea, yo con eso, por ejemplo, tengo sentimientos encontrados, porque, por ejemplo, hay veces que sí que me ahogo en un vaso de agua y pienso en todo esto, ¿no? En lo difícil que lo tenemos, en lo mal que está todo, la situación, de repente una pandemia, cuando parece que ibas a despegar un poco. Ya no, es que está un poco. Pero luego, por otro lado, pienso que mis padres no lo tuvieron fácil tampoco, mi madre no lo tuvo fácil, y yo digo,
pues se las ha arreglado, más o menos. Estoy aquí con mucho esfuerzo, con trabajar mucho, pues yo estoy estudiando en la universidad, tal. Digo yo que, o sea, como que a veces estoy en un momento pesimista de decir, no sé qué voy a hacer con mi vida, y en otros momentos digo, joder, pues al final todos lo han acabado haciendo. Nuestros abuelos no lo han tenido fácil, mis padres no lo han tenido fácil, y ahí estamos. Entonces creo que de alguna manera pues yo también lo conseguiré. No sé cómo todavía, pero creo que, jolín, que sí que saldremos adelante como les ha tocado a todo el mundo. O sea, que no es algo como que parece que también nos reconforta muchas veces pensar que los siguientes que vengan lo van a tener más fácil, o que incluso te reconforta a ti mismo decirte lo mucho que te ha costado todo y lo mucho que has sufrido. O sea, parece que a los de la generación de detrás, o sea, a los boomers, digamos, les reconforta mucho decir como lo mucho que han sufrido ellos, claro, en comparación con lo que sufro yo. Y es cierto, porque yo tengo un hermano pequeño y yo muchas veces cuando él me dice lo mucho que sufre, yo digo, yo he sufrido mucho. Tú no sabes más que lo que yo sufro. Entonces yo creo que es algo también como una cosa generacional que viviremos siempre, que diremos siempre. Que es como que va inherente a los 18 años. Sí, o sea, nos regocijamos en lo mal que lo hemos pasado en muchas circunstancias. Para justificar un poco la bajona, que no pasa absolutamente nada. Exactamente. ¿Qué pasa, Gerba? ¿Tú también has sido bajonero? Sí, yo soy el más bajonero del ¿Eres bajonero o qué? Yo me he bañado en la depresión ahí totalmente. Hasta abajo. Me ha encantado siempre. La verdad es que estoy un poco saliendo de eso. Y una cosa que decías, que hablabas de una vida digna. Creo que a veces utilizamos términos que son muy grandes y muy complicados. O sea, la dignidad es algo que se encuentra hasta en la gente que no tiene, que no tiene nada, que nuestro estatus de calidad de vida en otros, bueno, en casi todos los sitios viven por debajo de eso o de forma diferente y son vidas dignas. O sea, la dignidad es una cosa que sí, me refería a una dignidad, o sea, material, con condiciones materiales, no una dignidad pero moral. Lo tenemos en la cabeza, de que si no conseguimos esto y no tenemos esa casa y no tenemos tal, no tenemos una vida digna y no tenemos una buena vida. Y igual eso es el principio de la frustración. Bueno, claro. Yo creo que aquí es importante diferenciar el discurso a nivel individual que a nivel colectivo. O sea, a nivel individual, claro que es importante poder apostar por tu propio futuro, por tu esfuerzo, porque vas a intentar conseguir cosas y desbloquear objetivos que vas a ir construyendo tu identidad. Claro que eso a nivel individual es súper valioso. El problema es que a nivel colectivo se deje todo a eso. O sea, que digamos que las condiciones dignas, porque estoy de acuerdo en que la dignidad no la tenemos que juzgar de unas personas a otras, pero las condiciones sí que las podemos llamar dignas o no. Vivir en situación de calle porque no tienes acceso a una vivienda es indigno. No es la persona la indigna, pero las condiciones lo son. Que la sociedad esté asumiendo cada vez más que no tenemos la obligación de dar vivienda a todo aquel, o sea, que todo el mundo tenga una vivienda, ¿vale? Independientemente de lo que estén haciendo, lo que estén dejando de hacer, es una asimilación a nivel colectivo terrible. No podemos juzgar con el mismo rasero el discurso individual de yo quiero construir mi proyecto biográfico, perfectamente lícito y perfectamente digno, de mi entorno social, la sociedad en la que vivo, para la que produzco y a la que pertenezco, está abandonándome a mi suerte diciendo, a la maja, búscate las castañas. Claro, eso es lo terrible. ¿Tú crees que de la que estamos hablando es una frustración grupal, social, o es individual de estoy jodido y no tengo lo que yo pensaba que iba a tener? Yo creo que es más el dolor que existe que el de hemos fracasado como sociedad y gente viviendo en la calle. Yo creo que tiene de verdad una dimensión colectiva, porque la idea de vamos a vivir mejor que nuestros padres estaba muy anclada en el imaginario colectivo. O sea, no era algo que pensar. Pero de ahora o dices la anterior generación. De ahora también. Sí. O sea, precisamente porque la conciencia de que todo va a ir de algún modo por arte de vivir lo que a mejor. Entonces te das de bruces con la realidad y ves que no. O sea, creo que la idea está lo suficientemente extendida, o estaba lo suficientemente extendida, como para hablar de un fenómeno colectivo y no reducirlo a la impresión individual de varias personas. Pero es que ni siquiera hace falta hacer la abstracción. Quiero decir, gran parte de lo que nos pasa y de nuestro sufrimiento psíquico individual tiene que ver con nuestras condiciones de vida. Sin necesitar hacer un ensayo. Quiero decir, si yo tengo una convivencia terrible con mi familia, en la que a lo mejor además hay situaciones de violencia atroz, y me quiero emancipar, y resulta que no puedo acceder a tener ingresos por un problema
problema estructural de acceso a mercado laboral. Y además, si los tengo, son absolutamente inconsistentes, escasos, y no sé si el mes que viene cobraré o no, y además accedo a un mercado de vivienda terrible. Pues mi situación familiar, que puede ser tremendamente traumática, se va a perpetuar sine die. Y a lo mejor yo en ese momento no estoy haciendo la abstracción de, madre mía, mi generación, qué difícil la tiene. A ver, luego lo que estás diciendo, Marta, a lo mejor también hay muchas cosas de las que quiere introducir Gerba, que ya es una cuestión de conciencia de clase, o sea, que los ascensores sociales cada vez están más tapiados y como vengas de un estrado, o sea, ya no hay forma, ¿no?, de romper aquello, aunque se crea que hay unas oportunidades que a lo mejor luego no existen. Pero volviendo un poco al tema, le quería preguntar a María Lucía, que no había intervenido mucho, que ya más en lo cotidiano, ¿qué diferencias crees que tiene tu generación respecto de pues la de tus padres? O sea, en lo cotidiano un poco. Pues, por ejemplo, en el caso de la universidad, ahora, por ejemplo, antes, cuando acababas la carrera, como que era mucho más fácil encontrar trabajo. Ahora, nada más acabar la carrera, tienes que buscarte, pues mira, tengo que hacer este máster, otro máster, y ahora contra más másteres, más posibilidades de encontrar trabajo. Hay que como que buscarse muchísimo más la vida para encontrar una salida laboral, por ejemplo. ¿Tú sientes algo más, Mafer, aparte, o sea, una diferencia con tus padres, generación? ¿O algo que tengamos más fácil nosotros? O sea, es que aparte yo de creo comprar por Amazon, que al igual que se nos presentan más facilidades, que es cierto, la problemática que aparece es distinta también. O sea, a medida que va avanzando, por ejemplo, pues el rollo de la tecnología, pues mis padres no han sufrido ciberbullying. Y ahora hay chavales que sí que lo sufren. O sea, a medida que va avanzando la sociedad y la tecnología y la vida, pues también avanzan los problemas y obviamente las cosas positivas, pero también muchas cosas negativas. Entonces, pues como que, no sé, a mí creo que nos tienen que dejar un poco en paz, o sea, en el sentido de que sí, porque es que parece que somos... Deja a los chavales que cambien. Deja a los chavales ser chavales, déjales quejarse, tener examen de naturales es un mundo cuando tienes 15 años o 13 años. Claro. Para mí, tener que hacer el TFG es un mundo, y para mi madre... Que se estropee la caldera en casa también es un mundo. Y tú me dices, a ver, la caldera, chico, que se cambia y ya está. Pero pues, claro, o sea, es que un examen de naturales también estudias y ya está. Pero... Es una cosa de que comparar el sufrimiento no, yo creo que no lleva a ningún sitio. Intentar como decir, pues yo he sufrido mucho más. Pues lo siento muchísimo por ti, o sea, de verdad, claro, qué pena. O sea, me parece una pena, pero claro, yo no pretendo sufrir así. Quiero que las cosas cambien y entonces, pues en ese sentido yo estoy en contra pero ya les digo que creo que es algo generacional, de que pues siempre nos quejamos de los que son más pequeños que nosotros porque sí. Sí, en plan de que no se están enterando. De no se enteran de nada, tal. Como yo esto ya lo he vivido, pues lo relativizas un montón. Y cuando vas creciendo también es una cuestión de madurar, porque obviamente yo no me enfrento a los problemas igual que se enfrenta mi abuela, porque mi abuela ha vivido una serie de cosas y es capaz de vivirlo de tal manera porque ha tenido ya una serie de experiencias, una serie de madurez, pues tanto a nivel emocional y muchísimas cosas que yo no tengo, porque yo tengo 21 años y cuando tenga 57 años... Ya le doy una vuelta. Pues seguramente me enfrentaría a ese problema de una manera totalmente distinta. Por ejemplo, yo ahora había tenido un problema así como de una cosa amorosa y mi madre, sí, una tontería, era una tontería, pero yo sí que es verdad que a veces... contárnosla, a mí es que ya esto me está pareciendo muy íntimo, yo a veces, chicos. Por ejemplo, me ahogo en un vaso de agua, eso me dice mi madre, siempre te ahogas en un vaso de agua, y yo se lo contaba, y mi madre me mira y se ríe como diciendo... Pero esto ya verás, es, cuando lleves tu pero cuarto sí que matrimonio. Es verdad, pero que para mí en eso, en mi momento, con la edad que tengo, con la experiencia que he vivido, me parece un mundo. Y seguramente cuando en el futuro, si tengo hijos o si tengo lo que sea, me vendrán y me dirán cualquier cosa, yo diré... Ay, hija, ya verás. O sea, es algo que es una cuestión también de crecer, de madurar, de afrontar las cosas, pues según tu generación. No vas a pretender que una persona de 15 años afronte los problemas igual que un adulto, es imposible. Déjales crecer, déjales madurar, déjales aprender por sí mismos sin intentar dar lecciones con superioridad moral, que es que no llevan a ningún sitio. Paternalistas, ¿no? Un poco a lo Sí, mejor. exactamente. Liz, una pregunta. ¿Tú crees que lo que tenemos... Te estás echando unas risotas, Liz, ahí en casa? Es que habéis abierto lo que para mí es una de mis grandes frustraciones en el periódico. ¿El qué es? Que es de verdad que no falla. O sea, es que a mí esto me da mucha tristeza porque no falla. Que cuando saco un artículo, porque generalmente lo saco yo, enfocado al
como a la generación, a la juventud, en plan, exponiendo alguna problemática que tenga la juventud, las tasas de desempleo, la salud mental, lo que sea. Es que no falla nunca jamás un comentario diciendo eso no es generacional, yo tengo 40 años y estoy también muy mal. Y es como, pero sí, claro que sí, si es que nadie te está diciendo que no estés mal. O sea, la cuestión es, es que yo de verdad que no entiendo de dónde viene esta falta de no sé cómo decirlo, como de unión transgeneracional, no sé cómo explicarlo. Claro, que es como... De empatía. Es que no lo entiendo, porque es como, o sea, para mí es, yo obviamente no entro a debatir, pero para mí es tan sencillo como decir, mira, para empezar, a mí me gusta hablar de lo que conozco, yo esta es la generación que conozco, es la generación de la que me rodeo mayoritariamente, y para continuar, o sea, yo tengo la inmensa suerte de estar en un medio trabajando, que la gente que publique en un medio de alcance estatal con menos de 30 años probablemente sea de forma autónoma y muy probablemente de forma incluso gratuita, pues yo voy a hablar de lo que creo que hay una parte de que los grandes medios no cubren. Entonces, y voy a hablar como sé hablar y no entiendo la necesidad de decir, no, si es que yo también estoy muy mal, ya, pero es que tú tienes un montón de periodistas de tu edad que van a saber darle ese enfoque mucho más correctamente que yo en unos medios que van a llegar mucho más lejos. Entonces, es que de verdad es una cosa que cada vez que lo veo, digo, ya ni me enfado. Y o sea, una cosa, como, Liz, joder. ¿tú crees que esas personas que dicen que están muy mal pueden ser en parte un poco responsables de lo que están pasando en las generaciones posteriores? A ver, yo personalmente siento que es, o sea, como que es muy peligroso responder a esta pregunta que sí, porque yo veo que las generaciones posteriores, muchas personas anteriores, hacen un esfuerzo muy grande por entendernos. O sea, yo lo veo en mi madre. Yo a mi madre, o sea, le explico cosas que ella no entiende de primeras porque no es el mundo en el que se ha desarrollado, pero que veo que hace un esfuerzo por empatizar y por entendernos y ella ha tenido su contexto. O sea, es que es normal que haya cosas que no considere prioritarias o que vea que que tenemos la piel muy fina y tal, o sea, pero ella hace un esfuerzo y tampoco creo que podamos decir que mi generación o la generación posterior está pagando el hecho de que nuestros padres o nuestros abuelos no hayan ido al psicólogo porque, o sea, lo veo como que cargar la responsabilidad en una generación o en otra lo veo un poco peligroso, personalmente. Ya, entiendo lo que quieres decir. Quiero hacer un pequeño... Todo el mundo quiere hablar. Ay, perdonad. No, esto es una maravilla. Sí, claro. O sea, yo también quiero decir que la percepción que tengo yo también de un poco esto es que a mí me parece una pena, pero las generaciones más pues mayores que, por ejemplo, la mía, me da la sensación de que... Me ha gustado esa corrección que has hecho. Ibas a decir la nuestra, pero has dicho... No. Me da la sensación de que no han abierto los ojos en el sentido de entender que el sufrimiento que ellos han vivido no tendría por qué haber sido así. Es decir, que en muchas circunstancias, de alguna manera, siguen un poco como alienados de regocijarse en haber trabajado 21 horas en un día, cuando eso no es lo normal, claro, ni tiene por qué serlo, y me gustaría mucho, y de aquí a toda la gente mayor que me vea, que conozca que eso no tiene por qué ser así y no nos tienen por qué obligar a nosotros a sentirnos con... pues a currar, claro. Bueno, claro, pues a sí, currar, cariño. pues sinceramente, en plan, nosotros a lo mejor de alguna manera hemos abierto los ojos, tenemos un poco de conciencia en ese sentido, al menos la percepción que tengo yo de esto no es normal y no tengo por qué vivir esto. Es decir, no tengo por qué sufrir todo lo que has sufrido tú. Obviamente quiero trabajar menos. Si eso es un delito, claro que no quiero hacer una jornada que me laboral. lleven a la cárcel. Yo también, la verdad es que soy muy de esa frase, pero... Sí, no quiero hacer una jornada de trabajar 70 horas. Maffer, claro. No claro. quiero. Pues sí, si puedo trabajar 24 en vez de 40 horas a la semana, pues sí, soy una vaga, seré lo que sea, nuestra generación es una vaga, es de cristal, pero me da la sensación de que los que son más mayores se regocijan un poco en eso, en todo en que han sufrido mucho y no han abierto los ojos para entender que eso que han vivido no es normal ni debería serlo. Julio, ¿qué querías decir? Quería hablar un poco de esa confrontación intergeneracional que parece ver, y creo ¿Tú que tienes confrontación intergeneracional? No, es que yo no soy nada reivindicativo en realidad. Soy poco Julio, reivindicativo ¿cómo que con no? estas... Sí, Tiene poco. Pero Julio, pero tú eres Z, es que estoy impresionada. No, creo que estoy ahí al filo de la navaja. Creo que soy ¿Prefieres ser millennial? ¿Nos lo cambiamos? Me da absolutamente igual, pero porque no soy eres del 96, es que no sé muy bien Vale, en qué... es Z. Es Z. Es 96. No está ahí. lío. Es genial, creo. 90.
Yo soy del 92. Pero bueno, yo soy el más viejo aquí. Te gano. No, te gana Marta. Vale, 84. vale. ¿En serio? Que el pelo rosa distrae, pero... Ya he empezado yo. Perdona, Julia. No, esa confrontación intergeneracional yo creo que hay que superarla. Pues tenemos que ser conscientes de que entre todos conformamos una comunidad y que se necesita tanto de la experiencia y de la sabiduría de las generaciones previas como de la pujanza y del ánimo de las generaciones jóvenes. Y mientras no concedamos eso y dejemos de enredarnos en yo he sufrido más que tú, yo sufro muchísimo más que tú, o tú sufres muy poco, o tú estás incapacitado para el sacrificio, pues si no superamos esa especie de confrontación absurda, pues vamos a seguir fracasando como estamos fracasando como comunidad. Marta. A ver, yo en esta línea que decía Liz, de por qué esa furibundez de ese mensaje una y otra vez, ¿no? Entendiendo esta parte que cuenta Maffer, que lo describe súper bien, de hay una cosa natural de, ¿no? Según uno avanza en la vida, uno va modulando el discurso y esta cosa como de intentar transmitir al otro, ¿vale? Pero yo creo que también hay gente de la generación X, ¿no? y de los boomers, o sea, hay parte que les da exactamente igual lo que pasa después de ellos, pero yo creo que hay otra parte que sí que en efecto empatiza y hace un gran esfuerzo, y luego hay todo otro sector que se da cuenta en el fondo de que esos mantras que ellos se creyeron no eran verdad porque están viendo la misma realidad, pero de alguna manera sienten cierta culpa o cierto malestar o cierta angustia de habérselo creído y de todo el daño que puedan haber generado. Y hay una cierta negación furibunda de que de verdad que si trabajas va a salir bien, ¿no? que la desigualdad va a dejar de existir, que el planeta que no es para tanto lo del planeta, ¿no? Hay esta cosa de alguna manera estar empezando a asumir, estar viendo por aquí qué te aparece, ¿no? la dura realidad, y de alguna manera estarla negando porque asumirla implicaría una angustia, un Dios mío, ¿qué he hecho? ¿No? O sea, yo me empecé a formar como psiquiatra, empecé a trabajar como psiquiatra en 2010 en una ciudad dormitorio afectadísima por la crisis y continuamente veíamos intentos de suicidio, depresiones, cuadros clínicos terribles que tenían que ver con desahucios y con pisos y con hipotecas impagables y con padres avalistas desahuciados. O sea, era una cosa de verdad furibunda y terrible, ¿no? Y esos padres que habían comido la cabeza a los hijos durante años y años de alquilar es tirar el dinero, tú hipotecate, lo importante es una casa en propiedad y que veían... Bueno, ese discurso, incluso, por qué decirte, todavía sigue un poco de moda. Todavía sigue, pero es verdad que antes de la crisis de 2008 era una cosa absolutamente hegemónica. O sea, que decir en tu casa que tú a lo mejor querías estar de alquiler implicaba una bronca familiar en muchísimas, ¿no? Porque era una cosa de verdad. O sea, en 2005, que todavía estaba todo estupendamente bien, en teoría, ¿no? Estaba la hipoteca, ¿no? Vengo un poquito más para los muebles también, ¿no? Una deuda ahí terrible, ¿no? Firma 70 años, no pasa absolutamente nada. O sea, esa gente que había estado alimentando ese discurso y de repente veía a sus hijos o a sus nietos masacrados por ese discurso, pues había gente viviéndolo con una culpa terrible y reconociendo, Dios mío, qué error, y había otra gente aferrándose al no, esto enseguida se pasa y esto enseguida vuelve a ser. Porque asumir que ese discurso que ellos habían tenido había dañado, que no era culpa de ellos, obviamente, era una cosa estructural, pero los que lo habían dicho eran ellos, ¿no? Entonces, asumir eso era demoledor. Entonces hay una parte ahí de negación que yo creo que es humana también, el cómo voy a reconocer que te esquilmo al planeta. Claro. Ya, Gerba, tú como veterano, ¿qué tienes que decir? Pues que la culpa es de todos los demás menos mía. No, pero que es verdad, asumir el fracaso de la vida o asumir que la vida igual no tiene ningún puto sentido y que lo único que tienes que hacer es intentar cumplir pequeñas metas, ser feliz y poco más, y no vas a llegar ni a entender por qué funciona así el sistema, ni por qué aquí estamos hablando de esto y en otros sitios están pasando otra infinidad de cosas, pues es duro asumir que el mundo igual no tiene ningún sentido eso y que tus objetivos no valen para nada. O sea, ubicarte un mínimo es horrible. Es Claro. mejor estar desubicado, yo estoy de acuerdo. Claro, plenamente. entonces pues la generación anterior culpará a la siguiente de que no han hecho lo suficiente por seguir su estela y los siguientes le dirán a los anteriores que les han dejado un mundo de mierda. Igual que hacen los gobiernos, ¿no? Que el anterior siempre... Claro, y dicen, y os recuerdo, y es como en plan de a ver si nos Claro, ponemos. y sigue y ya está. Y... Corluma, María Lucía, Aceptar. cariño, ¿cómo estás? Sí, que se me había ido antes un pelín la conexión. Nada, no te preocupes, yo te veo y te escucho perfectamente, te vemos y te escuchamos ideal. Yo te quería preguntar, ¿quién crees que piensan los jóvenes? ¿Quién legisla para ellos? Porque son entre los 15 y 25 años, hay 5 millones de habitantes, o sea, quiero decir, de población en España.
hombre, pues al final dices, jope, que se dejase una parcelilla para pensar en los jóvenes o reflexionar un poco en sus inquietudes no estaría nada mal. ¿Quién sientes tú que os resguarda y que os ampara? Aparte de Gameplace, cómo no, claro. Hombre, también yo creo que las redes sociales han ayudado un montón a visibilizar pues, los problemas que tenemos los jóvenes, porque al final pues, las redes sociales pues, tienen muchísimo impacto en la sociedad y entonces han ayudado a visibilizar pues, los problemas que tenemos, nuestras inquietudes. Y entonces, no sé, yo creo que desde mi punto de vista las redes sociales nos han ayudado mucho a enseñar pues, todos nuestros sufrimientos. Pues esa es la verdad. Marta, de eso precisamente yo quería preguntarte. ¿Sientes que antes teníamos la misma tasa de enfermedades mentales que tenemos ahora? Porque ahora es como una de las banderas, ¿no?, de la generación Z, la salud mental, se está repitiendo, es la primera vez casi que se viene escuchando un poco en el Congreso el tema de salud mental como de forma tan recurrente, ¿no? ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda con esto? A ver, es un tema complicado, para empezar, porque el propio concepto de enfermedad mental está muy discutido, porque aunque hay una realidad material de que el sufrimiento psíquico no es igual en unas personas con otras y no evoluciona igual, está atravesadísimo por el contexto, ¿vale? El sufrimiento físico también lo puede estar muchísimo, pero cómo entendemos el sufrimiento psíquico está muy influido por el momento histórico, por las cosas que están pasando. Pues muchas veces se intenta hacer comparaciones históricas de cuánta depresión había en la Edad Media, exagerando un poco, pero lo cierto es que en la Edad Media no existía el concepto de depresión como tal. El sufrimiento se encuadraba y se clasificaba de otra manera, ¿vale? Salvando las distancias, porque no estamos tan lejos, a día de hoy sigue pasando eso un poco, ¿vale? Hay una parte en la que entendemos como patología o como trastornos mentales cosas que en otro momento habríamos podido contextualizar de otra manera. Entonces, ahora mismo más o menos hay bastante debate con esto, pero lo que se tiende a postular es que son las dos cosas. Hay señales de mayor tensión social y por ende mayor sufrimiento psíquico en la población, porque luego tienes que ver no solamente las condiciones generales de la población, sino qué pasa en cada familia, qué le pasa a cada sujeto, qué recursos internos tiene para afrontar el malestar, ¿vale? Hay un momento como de mayor tensión, pero también hay un momento en el que hay un discurso histórico que intenta patologizar todo ese sufrimiento, en plan de, no, si estás triste es porque estás deprimido. Oiga, mire, que son las condiciones materiales las que No, esto es una depresión. Tanto como para meterte un tratamiento que te arregle la serotonina, que en fin, como para meterte una psicoterapia dirigidita a que en el día a día tu tristeza no te moleste, que en fin, si la tristeza es por una situación vital insostenible, no ya a nivel colectivo, la tuya, pero la tuya atravesada por el momento histórico y por lo que está pasando. ¿Puedes llamar depresión a eso? Lo puedes llamar, porque la forma de expresar ese sufrimiento puede ser un cuadro depresivo, pero la causa de ese cuadro depresivo es exclusivamente el estilo de afrontamiento de la persona o exclusivamente lo que haya en su sinapsis, pues es muy discutible. No, claro. Entonces, para analizar datos a nivel colectivo es complicado, ¿vale? Sí que vemos, por ejemplo, en niños y adolescentes ha habido un repunte de urgencias psiquiátricas y de malestar psíquico muy intenso a raíz de la pandemia, ¿no? Que es multicausal, que ha pasado no solamente en España, en muchos otros lugares también. Y que es multicausal, que tiene que ver con muchas cosas diferentes, ¿vale? Claro. Pero ayuda que precisamente se haya visibilizado más las cuestiones de salud mental. Puede haber una parte de eso, pero también es probable que haya una parte de todo este discurso social de los jóvenes como activo tóxico, ¿no? Como los primeros en ser encerrados en sus casas, los primeros que pudieron esperar y perder la presencialidad de absolutamente todo, que no se tuviera en cuenta lo importante que era el ocio y el espacio de encuentro con iguales, que en la adolescencia y en la infancia es importantísimo. Que todos los adultos necesitamos también tener ocio, pero no al mismo nivel que un adolescente que está construyendo su identidad. Yo la mía ya la tengo construida, tener ocio lo necesito, pero no a ese nivel, ¿vale? Entonces, que nos olvidáramos de ellos y que dejaran de ser la prioridad a nivel social y de hecho se les señalara como sois peligrosos porque mira cómo os juntáis para hacer botellón, ¿no? O sea, son muchas cosas. Hay una parte también de una generación que en ese sentido ha hecho un trabajo importante en visibilizar el malestar, el sufrimiento y oye, que yo tengo otras prioridades, que para mí el encontrarme psíquicamente bien es tan importante como otras cosas. Entonces, son muchas cosas diferentes. Es difícil entenderlo solo en términos de diagnóstico porque en cada diagnóstico se meten muchas cosas distintas. Claro, sí, me supongo que no se puede dar así un dato tipo CIS, así de cualquier cosa. Liz, ¿en qué dirías bueno, tú que además dedicas tantos artículos a la juventud, ¿en qué dirías que sí que es blanda, entre comillas? Es que me horroriza este término, pero bueno, ¿en qué es más blanda la generación Z?
O sea, ¿en qué aspecto sí que puede ser más criticable? Más criticable. Bueno, a ver, es que yo estoy muy en el discurso de que, jolín, de que está bien que alguien se queje de lo que hay que quejarse. O sea, que ya bastante se ha tragado durante mucho tiempo para seguir tragando. O sea, yo, por ejemplo, sí que había un aspecto que se ha mencionado en algún momento en esta conversación, que es el tema del humor, que, o sea, como que ahí sí que yo tengo mis reparos, porque creo que el humor es una vía bastante lícita para un poco expresar los malestares, o sea, siempre y cuando... Claro, es que ahí está la movida, que hasta qué punto que sea que a otra persona le ofenda, realmente esa intencionalidad de ofender estaba ahí, porque, o sea, yo lo hablé con una de las fuentes que sale en el reportaje, que es Hugo de Vargas, pues él decía como que a él el humor le parecía una vía muy, muy lícita siempre y cuando no hiriera no sé, las cuestiones importantes, trascendentales para otra persona. Y que él, o sea, no lo usaba cuando hablaba de padecimiento psíquico por respeto a estas personas a las que sí que puede herir. Es que la realidad es que muchísimas personas en TikTok que, digamos, hablan de este padecimiento psíquico lo hacen a través del humor de alguna forma, porque entiendo que es una forma de protección incluso. O sea, como que todo te cuesta menos contarlo cuando lo cuentas banalizándolo, entre comillas, aunque realmente no estés banalizando. Entonces, igual ahí, por la parte del humor, es por la parte que más me parece que puede tirar es que debilidad, ¿no? Digamos, pues eso, la crítica sí, de la generación Z. Pero por lo demás, es que, o sea, no sé, recordemos que... Una generación impecable, chicos, yo no sé qué estamos perdiendo el tiempo. Es que yo... Claro, y que, o sea, que perdón, que lo que decíais del contexto, o sea, recordemos que en pandemia el grupo de edad que más ha pasado a consumir psicofármacos, pastillas para dormir, tranquilizantes, ha sido el grupo de edad comprendido entre 18 a 25 años, creo, si no estoy equivocada. O sea, estos son nuevos consumidores que se han ido sumando. ¿Por qué? Pues esa es la gran pregunta. ¿Por qué se recurre al psicofármaco? Ya no es una cuestión de si faltan psicólogos o no, es que hay una concepción de que con esto pues todo se va a mejorar. Y yo cuando hablaba con mis amigos de mi edad y un poco más jóvenes es que no veo salida a esto. O sea, si ya me costaba encontrar un trabajo de camarero en verano con el cual intentar pagarme la carrera y el alquiler durante el año, es que ya ni esto. O sea, ya ni esto. Y no veo salida. Entonces, ¿te va a curar eso una valeriana? Pues claro que no. Pero bueno, es a lo que se recurre. Wow. Bueno, Mafer, no sé si queréis aportar algo, pero aprovecho para ir comentando que bueno, pues vamos a hacer ya una rondeta final, porque claro, vale, con mucho gusto estaríamos aquí esta mañana terminando de hundirnos, ¿no? Pero vamos a intentar solamente dejarlo en 50 minutos de hundició, si te parece bien. Entonces, pues un poquito por alusiones a lo que estaba comentando Liz, si quieres, y pues unas conclusiones que a ti te apetezcan. Vale, yo quería aportar a lo que comentaba Liz, que en cuanto al tema que has comentado del humor y tal, yo creo que aquí hay un componente que a la gente de verdad se le olvida, y es que la generación Z es joven, es decir, joven de no sé hasta qué edad llega, pero yo la calculo pues a lo mejor de mi edad hasta a lo mejor mi hermano un poco más, 14, 15 tal. Entonces al final, por ejemplo, una cosa que yo he visto mucho es que nosotros hemos nacido inmersos en una sociedad, digamos, ya con una conciencia despierta en cuanto pues, a temas acerca de la LGTBI-fobia, del racismo, es decir, son cosas a las que ahora damos importancia, ¿no? Entonces, creo que en el momento en el que eres pequeño tienes una opinión súper moldeable, o sea, tú recibes algo nuevo que te parece que tiene un poco de sentido y coges ese discurso sin filtrar, todo para ti. Entonces yo creo que una de las razones por las que también se nos acusa de frágiles, de no tener humor, de madre mía, qué frágil eres tal, es en parte por eso, porque no tienes una madurez suficiente como para discernir
que este discurso que has visto, que has leído un hilo en Twitter que te ha parecido que tiene mucho sentido, en lugar de tú filtrarlo y quedarte con lo que te parece óptimo, claro. simplemente tengo 15 años, acabo de descubrir lo que es el feminismo, he leído a una chica que ha dicho algo que a mí me ha explotado la cabeza porque me ha parecido súper interesante y yo voy a repetir eso a mis amigas, a todo mi entorno, y si en algún momento alguien atenta un mínimo contra eso que para mí ha sido el Valhalla en este momento para mí, voy a ir a machete con eso, te voy a poner un comentario y sobre todo lo veo mucho cuando alguien hace humor en TikTok, María Lucía además que también está metida lo va a ver un montón, a lo mejor alguien hace un chiste que de verdad es gracioso y a lo mejor es como, madre mía, te has pasado muchísimo, ¿cómo se te ocurre tal? Y siempre a lo mejor alguien contesta, ala, ya ha venido la niña de 14 años. Porque al final la niña de 14 años no tiene esas herramientas que a lo mejor tienes tú para haberte cogido un discurso y quedarte con lo que de verdad y contrastarlo con otras cosas que tú has oído, otras cosas que has leído, otras cosas que has escuchado e integrar un discurso propio. Y es algo que creo que pasa en la generación Z y pasa en las generaciones anteriores y en las futuras, porque creo que en ese sentido es una cuestión de madurez, por ejemplo. Y creo que me he enrollado más de la cuenta, pero es que sí que quería hacer ese apunte y nada, poco más ya. Hombre, Maffer, es que yo no tengo más palabras en el diccionario, también te lo tengo que decir. Qué bien habla la generación Z también. Yo voy a ser breve. A la generación Z la emplazo al futuro, la veo en la calle, dentro de unos años. Gerba, pero bueno. Espero que sigan llorando, que se sigan quejando y que no cuando aprueben una oposición o tengan un trabajo de verdad se olviden de todo esto, acepten que el mundo es así y se compren una segunda casa. ¿Vale? Entonces le voy a meter una hostia, como le veo en el futuro al tío ese que está llorando. Díselo, muy bien dicho, claro. Amenaza al futuro. Amenaza al futuro. Amenaza al futuro, by Gerba. Exacto, by Gerba. Liz. A modo de conclusión. Sí, a modo de conclusión. Puedes hacer lo que quieras, amenazas, lo que te guste. Ay, no, yo es que soy de la vía pacífica siempre. O sea, yo simplemente, la pregunta de quién gobierna para la generación Z, pues yo espero que la generación Z siga de alguna forma marcando la agenda como lo está haciendo y que indirectamente se gobierne ella misma, por así decirlo. Porque creo que hay cosas que están cambiando, que era urgente que se cambiaran y que, bueno, van a un ritmo no extremadamente rápido, pero mucho más rápido que ha ido en otras generaciones. Y espero que eso no cambie. Entonces sí, yo también espero que se sigan quejando, que si algo no les hace gracia lo digan y sobre todo que pongan sobre la mesa cuestiones tan importantes como se están poniendo, de la forma que se están poniendo y que no les importe que la gente que tenemos casi 30 o para adelante les digamos, es que quejáis de todo, es que no sé qué, porque es que su padecimiento en muchas ocasiones viene dado por el contexto. O sea, es eso, o sea, es que van a ser, si consiguen un trabajo, es bastante probable que sean trabajadores pobres. O sea, que no cobren lo suficiente como para pagar el alquiler, que es más del 50%, o sea, en muchas ciudades. Sí, es que... Generación Z, ingobernable, que diría Cristian Tangana, ¿eh? Fíjate, que nos gusta mucho a nosotros esa referencia a Jorge Javier Vázquez. María Lucía. Pues desde mi punto de vista yo creo que cada vez las generaciones están siendo más críticas, son más conscientes y de hecho también en TikTok se está viendo que de hecho los vídeos que tienen más reproducciones son los que tienen más críticas porque es eso, o sea que cada vez la gente critica más, opina y hay como más libertad a la hora de expresar lo que cada uno siente. Y que siga así. Marta. Dos ideas. El pesimismo es un lujo que no nos podemos permitir ahora mismo. Y la salud mental no es una isla, está ligada a todo lo que pasa. Entonces, si la generación Z sigue teniendo las prioridades que tiene ahora y cuando vaya adquiriendo más poder y vaya pasando más tiempo las mantiene, no solo en el discurso actual, sino en cambiar en la realidad, creo que vamos a tener un mundo bastante más saludable que el que tenemos ahora. Sin patologizar cosas que tienen que ver con condiciones, pero reparando esas condiciones y mejorándolas y también haciendo más visible todo ese sufrimiento y considerándolo una prioridad en ese sentido, de no queremos sufrir, porque es que esto de hemos venido a sufrir, este valle de lágrimas, es una mentalidad terrible, terrible.
creo que es la primera generación que lo está diciendo clarísimo. Entonces yo me fío de esta generación profundamente, yo no soy Z, pero ni de lejísimos, vamos, estoy como 2 antes, y creo que nos encaminamos hacia algo bueno si se consiguen mantener esas prioridades y esa capacidad de transformación que suponemos que el tiempo le va a dar. Yo creo que uno de los grandes males, y apenas lo hemos mencionado, de la generación Z es la soledad. Vive en familias desestructuradas, encerrada en dispositivos tecnológicos que, lejos de acercarla a los demás, la aíslan a las personas, y eso tiene muchísimo que ver con su incapacidad para el sufrimiento. Al final, nosotros sufrimos o sobrellevamos mejor el sufrimiento porque hay otras personas que nos compadecen. ¿Qué ocurre? Cuando estamos aislados, cuando la mayor parte del tiempo la pasamos con nuestro dispositivo tecnológico frente al ordenador y tal, pues es más difícil que alguien nos compadezca, es mucho más difícil que alguien nos acompañe en los trances amargos, en los sinsabores, en los tiempos de zozobra y todo eso. Creo que el gran mal de la generación Z es que está más aislada que las anteriores y que si no se soluciona eso, pues las generaciones venideras lo sufrirán aún más. Pero ya una cosa última, simplemente. ¿Por qué tengo yo que tolerar más el sufrimiento? O sea, es que no entiendo por qué no tengo que tolerarlo más. O sea, quiero decir, sobrellevarlo mejor. ¿Pero por qué tengo que sobrellevar el sufrimiento? Pues porque el sufrimiento es parte de la vida humana. No, el sufrimiento es parte de la vida humana, pero el sufrimiento ligado a no poderme ir de casa no es un sufrimiento. No, yo no estoy hablando de eso. No, pero sí que es verdad que son los temas que hemos mencionado aquí. O sea, no considero que... Si tú debes indignarte ante una situación injusta, eso es innegable, no te lo voy a negar yo. Quiero decir, el sufrimiento, o sea, hay una parte de la vida humana, precisamente porque esto no es un Edén, sino en gran medida un valle de lágrimas, implica sufrimiento. Claro. No, en gran medida sí, o sea, el sufrimiento es parte de la historia, es parte de la historia del hombre. Depende de qué sufrimiento. Es que no es lo mismo el sufrimiento de no me salen las cosas bien a la primera que el sufrimiento de un familiar mío abusado sexualmente de mí durante toda mi infancia. Ese sufrimiento no hay que tolerarlo porque eso no debe pasar. Claro, ¿vale? El sufrimiento de no me salen bien las cosas a la primera, o se ha muerto alguien muy significativo para mí, que puede pasar, en efecto, no lo podemos poner, o sea, no podemos considerar que solo existe un tipo de sufrimiento. El sufrimiento es un fenómeno muy diverso y muy complejo. Bueno, estábamos en las conclusiones ya, pero además es que, por ejemplo, en nuestra generación cada vez, yo aquí sí que voy a meter un tema que a las generaciones antiguas, por ejemplo, a mí tolerar el sufrimiento no me parece pensar que si muere alguien se ha ido al cielo con Dios. A mí eso me parece que lo que verdaderamente a lo mejor nosotros podemos gestionarlo de otra manera, en el sentido de entender que la religión no está totalmente desterrada, pero sí que ya a lo mejor nosotros no nos aferramos como un clavo ardiendo a eso, sino que pues lo vemos un poco más en la tierra de pues es lo que tiene que pasar, tengo que asumir esto sin pensar en algo que va más allá y que ha sucedido así. Entonces, a mí igual si tienes que pensarlo. No, pero igual decir que somos débiles por eso no me parece. A mí, o sea, quiero decir, en gran medida... Gestión de sufrimiento eran tus conclusiones. Que gestión de sufrimiento y que precisamente lo gestionamos peor porque vivimos más aislados. Cuando hay alguien que nos compadece, alguien que nos dice, joder, tienes mi hombro para llorar sobre él y tal, pues, coño, los sinsabores, que es que... O sea, por mucho que cambiemos la sociedad para bien, no vamos a conseguir erradicar, porque son eso, inherentes a la vida humana. Si una ruptura es una ruptura. Claro, o la muerte de un familiar, o un despido, o sea, hay un determinado mal, un determinado sufrimiento que por mucho que mejoremos como sociedad, no vamos a conseguir erradicar. Entonces, precisamente hay ese problema de los suicidios, ese problema de las enfermedades mentales está, en cierto modo, precisamente ligado a la imposibilidad o a la incapacidad para convivir con el sufrimiento, para mirarlo a los ojos y para decir, bueno, estoy sufriendo, pero la vida aún así merece la pena, es digna. Y eso solo lo descubres, a esa conclusión solo puedes llegar si hay otro que te acompaña, si hay otra persona a la que le puedas contar de tus desvelos, en la que te puedas apoyar, simplemente eso. No quería decir que debamos tolerar el sufrimiento. Gerba, la vida, ¿Edén o Valle de Lágrimas? Y ya con esto cerramos. Tu conclusión va a ser la definitiva.
Está bien. Bueno, pues Edén, venga. Venga, pues ya está. Venga, pues ala. Al Edén, mis niños, estudiad mucho o no estudiéis nada, haced lo que queráis. Cogeros un papelillo, pintad inquietudes, charlad y todas estas cosas que hacéis, que yo sé que las hacéis muy bien. Mis cetillas, muy bien, ala, reivindicar y todas estas cosas, que es lo que hay que hacer en el fondo de los fondos. Esto es una realidad. Un besito muy grande, que tengáis muy buena tarde. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado esta tarde aquí. Liz, María Lucía, Marta, Julio, Gerva y Mafer. Y nada, pues yo qué sé, alegría. Yo siempre, si puedo elegir la alegría a la inalegría, pues elegidla. Yo qué sé, ¿qué queréis que os diga? Está la cosa jodida, no nos vamos a negar, pero bueno, pero huele un poquito al final del túnel a canela, ¿sabes? Que la canela es una cosa que a mí como que me recuerda a las natillas y me da esperanza. Venga, pues ala, así lo dejamos. Besito grande.